Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy continuamos analizando a la civilización griega, la cuna del pensamiento occidental. Ya hemos indicado que la cultura griega se va a desarrollar en el continente de Europa, en particular en el sureste de este continente, es decir, en la península balcánica. También hemos avanzado al realizar una breve periodización de la historia griega al señalar que la misma se divide en la época cretomicénica, la época oscura, la época arcaica, la época clásica y finalmente la época helenística, siempre ubicándonos en la Edad Antigua. Ya hemos podido realizar una breve descripción de la época cretomicénica, de lo que ha sucedido durante la época oscura y los procesos que se desarrollaron dentro de la época arcaica. Hoy avanzamos sobre la época clásica y la helenística. De la época clásica, que la podemos identificar entre los años 500 a.C. al 338 a.C., debemos identificar y describir la situación de la polis de Esparta, la situación de la polis de Atenas y una serie de reformas políticas y sociales, las guerras médicas o las guerras que van a sostener los griegos con los persas y finalmente la guerra del Peloponeso. Entonces los invito primero a describir la situación de la polis de Esparta, siempre hablando de la época clásica. Esparta es una polis o una ciudad-estado. Fue fundada por los dorios durante la segunda invasión indoeuropea. Es una sociedad militar, belicosa. Se encuentra junto al río Eurotas en la península del Peloponeso y van a controlar toda esta zona del Peloponeso. En esta región, al sur del Peloponeso, se encuentra la polis de Esparta. Y acá vemos sus áreas de influencia. Esparta, desde el punto de vista social, va a estar dividido en tres. En la parte superior van a estar los espartanos o iguales, es decir, la aristocracia, que eran la minoría, que tenían privilegios, por ejemplo, poseer tierras, pero ellos no trabajaban las tierras, sino que las trabajaban sus esclavos. Y además tenían el privilegio de poder participar de la política y tomar decisiones. En el segundo escalón vamos a tener a los periecos, es la antigua población que vivía en la región del Peloponeso y que fueron sometidos por los espartanos. Eran libres, sin embargo, no tenían derechos políticos. Debían pagar los tributos y debían formar parte y participar del ejército en esta sociedad militarizada. Y en la parte inferior vamos a tener a los hilotas o esclavos. Esta sociedad era una sociedad jerarquizada, donde en la parte superior, los miembros de la parte superior de la pirámide controlaban a los otros sectores sociales. Desde el punto de vista político, vamos a ver la relación que hay entre estos tres grupos sociales, los espartanos, los periecos e hilotas, y las distintas instituciones. Por un lado, los espartanos, que eran los ciudadanos que tenían todos los derechos, van a formar una asamblea popular o apela. Los espartanos van a elegir a los dos reyes, que eran los que se dedicaban a dirigir el ejército. Además, los espartanos, a través de la pela y la asamblea popular, iban a elegir a los 5 éforos, que eran los que iban a tomar las decisiones ejecutivas. Por otro lado, los espartanos también van a elegir a los miembros del Consejo de Ancianos o Gerusia. La Gerusia controla tanto a los reyes como a los 5 éforos. Los dos reyes, como decíamos, controlan este ejército formado tanto por espartanos como por periecos. Pero recuerden que los periecos, si bien deben pagar tributo y formar parte del ejército, no pueden tomar decisiones. Realizada esta breve descripción de Esparta, una sociedad jerarquizada donde el niño desde muy temprana edad, desde los 6 años, forma parte ya no de su familia, sino del propio ejército, que recibe un entrenamiento militar muy exhaustivo y que su vida hasta los 60 años va a estar ligada al ejército.
va a marcar esta preponderancia de la educación de corte militar. Por otro lado, tenemos que analizar la situación de Atenas y la serie de reformas políticas y sociales que va a vivir. Atenas también es una polis o una ciudad-estado. Va a ser fundada en la primera invasión indoeuropea por los jónicos y se encuentra en la península de Ática, y aquí la tenemos a la ciudad o polis de Atenas. Desde el punto de vista social, la polis de Atenas también en un primer momento tiene una sociedad jerarquizada marcada por, en la parte superior, formada por los eupátridas o aristocracia. Eran la minoría, poseían las tierras, obviamente las trabajaban los esclavos y podían participar de la política. En el escalón inferior vamos a tener al demos o pueblo. Eran los pastores, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, que son hombres libres, pero que no pueden participar de la política, están excluidos de la participación política. Y finalmente, los esclavos sin ningún tipo de derecho. Desde el siglo VII a.C., ya en Atenas no vamos a tener la presencia de la monarquía como forma de gobierno, sino la aristocracia, es decir, el gobierno dirigido por los nobles, por la aristoi, en el caso de Atenas, los eupátridas. Sin embargo, en la polis de Atenas van a empezar a surgir una serie de reformas y acciones llevadas a cabo por legisladores, es decir, las personas que elaboran leyes ante los problemas sociales y económicos que se desatan en Atenas desde el siglo VII a.C. ¿Por qué nacen estos legisladores? Bueno, las causas son que los campesinos, que eran hombres libres, en épocas de mala cosecha, pedían préstamos y daban como garantía sus tierras. Pero cuando ya las tierras no les eran suficientes, daban como garantía su propia libertad y en caso de no poder cancelar la deuda, se convertían en esclavos. Estos hombres libres comienzan a reclamar la necesidad de anular la esclavitud por deuda, no la esclavitud, sino aquella esclavitud que se había generado por no pagar una deuda por parte de los hombres libres. Además exigen que se repartan mejores las tierras y la participación en la política. Ante estos reclamos, ¿cuáles van a ser las consecuencias que provocaron estos reclamos? La acción de distintos legisladores, personas que elaboran leyes. Por un lado vamos a tener como primer legislador a Dracón. Dracón en el siglo VII lo que hace va a escribir las leyes para evitar que los eupátridas cometieran injusticias. Estas leyes, escritas por Dracón, eran sumamente severas, ya que por el pequeño castigo, por un pequeño delito, se daba un castigo muy fuerte, que era la pena de muerte. Por eso se llaman leyes escritas con sangre. El aporte de Dracón es que estas leyes estaban escritas, ordenadas y clasificadas para evitar injusticias. En un segundo escalón vamos a tener la acción del legislador Solón en el siglo VI a.C. Solón eliminó la esclavitud por deuda que era reclamada por los hombres libres y creó nuevas instituciones como la asamblea o la eclesía y además el consejo de los 500 ciudadanos o bulé. Además, Solón vio esta necesidad de ampliar la participación política y dividió a la población de Atenas en 4 grupos teniendo en cuenta su riqueza y no su origen social. Ya no importaba si eran eupátridas o si eran demos. La importancia era la riqueza que cada uno de estos hombres poseía. Los 2 grupos más ricos pudieron participar de la política, es decir, que el sistema de gobierno nuevamente se transforma en Atenas. Dejamos de lado la aristocracia y plazamos a la plutocracia, el gobierno de los más ricos. Avanzando en el tiempo, vamos a tener la acción del legislador Clístenes en el siglo VI a.C.
Él consideraba que los ciudadanos debían acceder a los cargos según su lugar de origen, no teniendo en cuenta su situación social ni su riqueza, sino de a dónde venían. Entonces instauró el sistema de adjudicar los cargos a través de sorteos según la jurisdicción de donde cada uno de estos ciudadanos vivía, sin importar, insisto, ni la riqueza ni su origen social. ¿Quiénes eran los ciudadanos en la Grecia del siglo VI? Los mayores de 21 años tenían que tener padres atenienses y ser hombres libres, no podían participar los esclavos. Y de esta manera nace el sistema democrático, el cual tenemos al demos, al pueblo, participando del gobierno. Finalmente vamos a tener a Pericles en el siglo VI a.C. Pericles, para ampliar más el sistema democrático, estableció un estipendio. ¿El estipendio qué era? Era pagarle a los ciudadanos para que pudieran participar de la política. El objetivo es que todos pudieran participar, ya fueran ricos o pobres. Además, durante el gobierno, la presencia de Pericles, se van a desarrollar las guerras médicas o las guerras greco-persas, pero Pericles se va a preocupar por desarrollar las artes, la filosofía, la literatura, y es por eso que el siglo V se lo conoce también como el siglo de oro o el siglo de Pericles. Pericles se va a preocupar porque Atenas desarrolle todo un sistema de edificios en la Acrópolis, en la ciudad alta, la ciudad de protección, vinculando tanto el aspecto espiritual, cultural como político. Es decir, que Atenas, desde el punto de vista social, va a sufrir una serie de transformaciones. Antes de la reforma, la sociedad estaba dividida en eupátridas o aristocracia, el demos o el pueblo y los esclavos. Luego de las reformas de Dracón, Solón, Clístenes, Pericles, es decir, estos legisladores, la sociedad va a estar formada por los ciudadanos, que eran tanto los eupátridas como el demos, los metecos o extranjeros y finalmente los esclavos. Pero también a nivel político sufrieron una transformación. Comenzaron siendo una monarquía, el gobierno de un rey, se pasó a una aristocracia, el gobierno del aristoi o los eupátridas, pasamos a la plutocracia, el gobierno de los más ricos, hasta finalmente llegar a la democracia, que es el gobierno del pueblo. Continuamos avanzando en la descripción de la época clásica. Ya hemos hecho una mención de la situación de la polis de Esparta y su espíritu guerrero o belicoso. Hemos mencionado la situación de la polis de Atenas y esa serie de reformas políticas y sociales realizada a través de la acción de los legisladores como Dracón, Solón, Clístenes y Pericles. Ahora debemos hacer una pequeña mención a lo que se denominaron las guerras médicas o greco-persas. Las guerras médicas o greco-persas fue el enfrentamiento entre las polis griegas y el imperio persa. Había una rivalidad sostenida entre las polis griegas y el imperio persa por el control de la zona de Asia Menor. Aquí tenemos al imperio persa, aquí tenemos a Grecia y a sus distintas polis, y tenemos cómo el imperio persa ambiciona a ocupar esta zona de la costa de Asia Menor sobre el mar Egeo, que había sido colonizado por los griegos ya desde la época arcaica. Ya el imperio persa había manifestado su ambición por continuar esa serie de conquistas y ocupar Grecia. Por otro lado, Grecia también deseaba controlar el comercio del mar Mediterráneo y obtener cereales, o sea, alimentos para su población. Esta rivalidad que se va a dar en Asia Menor
también va a tener serios enfrentamientos en el mar. Dos batallas decisivas de las guerras greco-persas fueron la de Maratón, de ahí que una de las competencias de los Juegos Olímpicos sea la maratón, y la batalla de Salamina. Los griegos vencen al imperio persa. ¿Cuáles van a ser entonces las consecuencias luego de este enfrentamiento? ¿Qué provocó este enfrentamiento entre los griegos y los persas? Grecia finalmente se libera de esta posible invasión de los persas. Si bien los persas son derrotados, no deja de existir el imperio persa. Simplemente fueron derrotados en esta guerra. Esta guerra también permitió que Atenas se levantara como la polis más importante, la polis más poderosa entre las otras polis. Y Atenas comienza a expandirse sobre las otras polis y tener influencia sobre ellas. Esta misma situación generada por las guerras greco-persas, donde Atenas se siente victoriosa, va a provocar las guerras del Peloponeso. Porque en las guerras del Peloponeso ya no tenemos el enfrentamiento de las polis griegas con un invasor extranjero, sino que es dentro de las mismas polis. Por un lado Atenas y por otro lado Esparta, liderando la Liga de Delos, Atenas, y la Liga del Peloponeso por Esparta. ¿Cuáles son las causas, el porqué de esta guerra? Bien, como decíamos, esta rivalidad entre las dos polis para ver quién controlaba el mundo griego e imponía su manera de entender al universo. Atenas exigía tributo en barcos, en hombres y monedas, lo que va a empezar a agotar, a cansar a las otras polis. La guerra del Peloponeso se va a llevar a cabo entre los años 431 a.C. al 404 a.C. En este mapa podemos ver cuál era la zona que controlaba Esparta con sus aliados, y en rojo podemos observar Atenas y su Liga de Delos. ¿Qué consecuencias, qué provocó esta guerra del Peloponeso? Esparta logra derrotar a Atenas. Atenas entra en una decadencia, en una crisis que inclusive pone en jaque, se cuestiona el sistema democrático. Pero sin embargo, todas las polis se debilitan, inclusive Esparta. ¿Esto qué va a permitir? Que mientras las polis griegas se enfrentan, el reino de Macedonia, que se encuentra al norte de Grecia, aprovecha este debilitamiento entre los griegos para que el reino macedónico comenzara a crecer y a ambicionar ocupar esas tierras. Es por eso que tenemos en este mapa ubicado al reino de Macedonia y podemos ver cómo se encuentra al norte de Grecia y la ambición que tienen sus reyes de ocupar estos territorios. Acá tenemos una representación del mundo ateniense y el mundo espartano en cierto equilibrio. Visto ya las primeras etapas, avanzamos en la época helenística, la última de la cultura griega de manera independiente. Para ello tenemos que ver la situación del reino de Macedonia. Por un lado tenemos que mencionar primero el reinado de Filipo II de Macedonia y luego de su hijo Alejandro Magno. La época helenística la ubicamos entre los años 338 a.C. al 146 a.C. Primero ubiquémonos. El reino de Macedonia se encontraba también al sureste de Europa, al norte de las polis griegas. La particularidad del reino de Macedonia es que era una monarquía absoluta, hereditaria y centralizada, a diferencia de lo que sucedía en las polis griegas, donde cada polis era una ciudad-estado, cada una tenía su forma de organizarse. No había una monarquía con poder absoluto y donde distintas instituciones se autorregulaban. No era el caso de Macedonia, donde el rey sí tenía el manejo de todos los poderes y además podía indicar quién era su sucesor.
Macedonia, aprovechando la guerra del Peloponeso, donde las poligriegas se debilitan, comenzó a crear un ejército poderoso. Uno de estos reyes importantes va a ser Filipo II de Macedonia en el siglo VI a.C. Él logra controlar a la nobleza o aristocracia macedónica, organizó un ejército sumamente poderoso y admiraba a la cultura griega. Por eso sus objetivos van a ser, en primer lugar, dominar a Grecia y en segundo lugar, conquistar al imperio persa. Para el primer objetivo, es decir, dominar a los griegos, lo logró en el año 344 a.C. al derrotar a los ejércitos de Atenas y Tebas. Él sabe que no puede ser nombrado rey de Grecia porque las poligriegas no iban a aceptar a un rey absoluto. Por lo tanto, va a recibir el nombre del jefe de la Liga de Corintio. El segundo objetivo, el de conquistar el imperio persa, no alcanza a concretarlo, ya que es asesinado. Cuando él es asesinado, asume como rey de Macedonia su hijo Alejandro Magno. Alejandro Magno llega al trono en el año 336 a.C., cuando es asesinado su padre Filipo II. Apenas tenía 20 años. Sin embargo, su padre, desde muy pequeña edad de Alejandro, se preocupó por darle la mejor educación. Filipo se había dado cuenta que darle una educación a su hijo desde muy temprana edad era prepararlo para el futuro, era prepararlo para que pudiera continuar con su legado, el manejo del reino de Macedonia. Es por eso que uno de sus maestros va a ser el gran filósofo Aristóteles. Además, Filipo, al darse cuenta que Alejandro iba a necesitar la ayuda de otros generales, también se preocupó por educar a los contemporáneos de Alejandro, a los otros jóvenes que iban a acompañar a Alejandro en las distintas conquistas. Alejandro, sin embargo, cuando asume a los 20 años, debe ser reconocido como el heredero legítimo de su padre al ser tan joven. Va a consolidar los territorios conquistados por su padre y ambiciona a concluir con el deseo de Filipo II de dominar al imperio persa. Es por eso que desde el año 334 a.C., comienza una serie de campañas militares que le permiten a este joven rey y general dominar Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, Persia, el Medio Oriente, hasta llegar al río Indo. Todos estos territorios lo va a lograr conquistar solamente en 10 años, es decir, que controlaba desde Grecia hasta la India. Lo que pasa que a lo largo de estos 10 años, él comenzó a tomar las características de los reyes absolutistas, donde su poder era atribuido a los dioses. Inclusive llegó un momento que se lo vinculó a él como si fuera un propio dios. Es decir, que Alejandro desde Macedonia logró imponerse en Atenas, conquistar Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, Medio Oriente y llegar hasta el río Indo. Todo en 10 años. Las consecuencias de la acción de Alejandro Magno fue que impuso la cultura y la lengua griega, o helenística, como se la denominaba en ese momento. Él, que había sido educado por la cultura griega, con la cultura griega, la comenzó a expandir hacia las regiones que él conquistaba. Y para ello vio como fundamental la creación, la fundación de ciudades para imponer el modelo de las ciudades griegas. Muchas de estas ciudades se van a llamar Alejandría o Alejandrópolis en honor a él, como podemos ver en este mapa, donde, por ejemplo, en el norte de Egipto vamos a tener una Alejandría, acá tenemos otra Alejandría, la Alejandría de Isos, acá tenemos Alejandrópolis, otra Alejandría, otra Alejandría, otra Alejandría.
Inclusive llega un momento que funda una ciudad en nombre de su perro que se llamaba, de su caballo que se llamaba Bucéfalo y pone a esa ciudad Bucefalia en honor a su caballo. Además, va a impulsar el comercio internacional, obviamente manejado por los griegos, y va a generalizar el uso de la moneda en todo este imperio tan extenso. Sin embargo, muere a los 33 años y todos sus territorios fueron divididos entre sus generales. Aunque se continuó impulsando la cultura y el comercio, por ejemplo, al fundar la Biblioteca de Alejandría o el Faro de Alejandría. Este es un mosaico que se encontró en una casa de Roma, mostrando el momento en que Alejandro Magno está persiguiendo al emperador persa que está huyendo frente al avance de los griegos. Es decir, que hemos tratado de resumir en este video las características de la Grecia clásica y la helenística. Espero que sea de utilidad. Nos estamos viendo la profe Paola.